Glorious Gadgets es un minorista de equipo de astronomía. Compran equipo de un proveedor y luego lo venden a los clientes en su tienda. Las funciones CDX dadas aquí modelan nuestro inventario total. Costos en dólares, en función de X el tamaño del lote para cada uno de sus pedidos del proveedor. El inventario incluye cosas como comprar, procesamiento, envío y almacenamiento del equipo. Tenemos dos preguntas para responder. Primero, ¿qué tamaño de lote deben ordenar los Glorious Gadgets para minimizar sus costos totales de inventario? Esta respuesta debe ser un número entero. Y dos, ¿cuál es su costo total mínimo de inventario? Por lo tanto, debemos minimizar esta función de costo, por lo que aplicaremos la primera prueba derivada, lo que significa que el primer paso es encontrar la derivada, establecerla igual a 0 y encontrar los números críticos, que es donde ocurrirán los valores mínimo o máximo. Entonces, si esto es C de X, observe que C' de X sería igual a la derivada de 3.5x, eso es 3.5, más la derivada de 9000x a la negativa. Entonces multiplicamos por 1 negativo. Eso sería 9000x elevado a la potencia de 1 negativo menos 1, eso es 2 negativos. Y la derivada de una constante es 0, así que ahora estableceremos esto igual a 0, y resuelve para x. Vayamos y agreguemos 9000x a la potencia de 2 negativos a ambos lados. Entonces vamos a tener 9000x para la potencia de 2 negativos es igual a 3.5. Probemos ambos en forma de fracción. Entonces tendríamos 9000 sobre x cuadrados iguales 3.5 sobre 1. Y ahora que tenemos una proporción, podemos cruzar, multiplicar y resolver para x. 3.5 veces x al cuadrado debe ser igual a 9000 por 1. Entonces 3.5x al cuadrado es igual a 9000. Ahora aísla x al cuadrado dividiendo ambos lados por 3.5. Simplificando, tenemos x al cuadrado es igual a 9000. Dividido por 3.5. Y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y resolveremos x. Ahora, algebraicamente, vamos a tener una solución positiva y negativa aquí. Porque sabemos que x no puede ser negativo, solo encontraremos la solución positiva o la raíz cuadrada principal. Así que ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 9000 dividido por 3.5. Nuevamente, nuestra respuesta debe ser un número entero, por lo que diremos que nuestro número crítico es aproximadamente x igual a 51. Entonces, tenemos un número crítico, que es x es aproximadamente 51. Y no podemos asumir que este es el valor x que minimizará el inventario. Necesitamos aplicar la primera prueba derivada. Para hacer esto, dibujemos una recta numérica. Nuestro número crítico es aproximadamente 51, por lo que usaremos la primera prueba de derivada, lo que significa que probaremos la suma de la primera derivada a la izquierda y derecha de 51 para ver si la función está aumentando o disminuyendo. A partir de esta información, podemos determinar si tenemos un valor mínimo o máximo en x igual a 51. Entonces, para nuestros valores de prueba, usemos, digamos, x es igual a 40, x es igual, digamos, 60. Cualquier valor a la derecha e izquierda de 51 funcionaría. Y, nuevamente, subtitularemos estos valores de prueba en nuestra primera derivada que encontramos aquí. Entonces, volviendo a la calculadora, C' de 40 sería 3.5 menos 9000 veces 40 elevado al poder de 2 negativos. Observe cómo la primera derivada es negativa, lo que significa que la función está disminuyendo en este intervalo. Entonces, en este intervalo, la primera derivada fue negativa o menor que 0, lo que significa que la función está disminuyendo en este intervalo. Y ahora probaremos que la suma de la primera derivada en x es igual a 60. Entonces, debido a que ya tenemos esta expresión aquí, podemos presionar C que ingresar y cambiar el 40 a 60. Y observe cómo cuando x es igual a 60, la primera derivada es positiva. Entonces, si la primera derivada es positiva durante este intervalo, lo que significa que la función aumenta durante este intervalo. Y esta es una buena noticia porque eso significa que x es igual a 51 o aproximadamente 51, la función cambia de decreciente a creciente.
Y por lo tanto vamos a tener un valor mínimo de función en x igual a 51. Entonces, para responder la pregunta, mucho tamaño de 51 minimizará el costo total del inventario. Ahora, para la segunda pregunta, ¿cuál es el costo mínimo total de inventario? Queremos evaluar la función de costo, no la función derivada, en x es igual a 51. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Entonces, el costo mínimo total del inventario será C de 51, que será igual a 3.5 veces 51. Más 9.000. Veces 51. Elevado al negativo más 6.000. Y ahora volveremos a la calculadora. Entonces tenemos 3.5 veces 51. Más 9.000. Veces 51. Elevado al poder del negativo, flecha derecha, más 6.000. Plus 6,000. Como se trata de dólares, redondeamos al centavo más cercano. Entonces diremos que es aproximadamente $6.354.97. Entonces, el costo mínimo total del inventario es de $6.354.97. $354.97. Observe cómo usamos la solución de números enteros para la primera pregunta para responder a la segunda pregunta. Antes de continuar, avancemos y verifiquemos gráficamente el resultado, y lo haremos analizando la gráfica de C de X. Entonces, nuestra función de costo C de X se grafica aquí, y encontramos, usando la primera prueba derivada, que teníamos un valor de función mínimo de X igual a 51, que es aproximadamente aquí, en este punto bajo. Y podemos deducir del gráfico que el costo total del inventario, cuando X es igual a 51, es de alrededor de $6.300. Observe cómo también podemos verificar que la función está disminuyendo a la izquierda de 51 y aumentando a la derecha de 51. Aunque no está aumentando muy rápido, a la derecha de 51 va cuesta arriba, moviéndose hacia la derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.